Buenos días, hermanos, nuevamente reunidos en torno a Jesús, en torno a nuestro Señor, para escuchar su palabra. Vamos a empezar entonces con nuestra primera lectura. Libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dice Jehová el Señor: diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestra primera lectura del día de hoy empieza donde el Señor se presenta y dice: yo vivo, yo estoy vivo, me gusta la vida. Anda, diles que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Es decir, Dios es vida. Ese es un primer concepto que nosotros tenemos que tener muy claro. Dios es vida y el demonio es muerte. El pecado es muerte. Eso tiene que estar muy claro. Adán fue creado con vida eterna, porque en el soplo que Dios le da en el momento de la creación, una de las cosas que le sopla, una de las cosas que le pasa, es justamente vida eterna. Y Adán hasta ahora estaría vivo si no hubiera pecado. Por eso justamente le dice Adán: puedes hacer lo que quieras, puedes comer lo que quieras, pero por favor, no comas este árbol. No entres a esta habitación. Este lugar está prohibido para ti. El día que entres, morirás. Porque el pecado que Adán capta al desobedecer al Señor y hacerlo prohibido, ese pecado le significa la muerte en ese mismo momento. Y por eso el Señor, al expulsarlo aquí a la tierra, ¿no?, automáticamente lo envía, pero ya con nuestra vida parcial, momentánea, circunstancial, efímera. Perdimos la vida eterna de nuestro primer antecesor. ¿Querías decir? Sí, ahí en esa lectura también nos enseña que Dios nos recalca y nos vuelve a recalcar que Él está vivo, que Él no se ha ido, que Él no nos ha dejado, y por eso les dice: vuelvan, vuelvan por favor a mí. Les recalca, ¿no? Las dos partes Él les recalca, les vuelve a decir. Bien. Efectivamente. Recalca y dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos. Estás yendo por el mal camino, vuelve, regresa. Insiste, regresa, regresa de tu mal camino. ¿Por qué tiene que morir Israel?, se pregunta el Señor. Y es que el profeta ahí nos está anticipando que el pueblo judío se rebela contra Dios, desobedece sus leyes y por lo tanto solo se condena y va a morir. Y el Señor se lamenta y se pregunta: ¿por qué tiene que morir Israel? ¿Por qué? Como un padre que dice a su hijo mientras le está castigando, le dice: ¿por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aplicarte este castigo? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me obedeces? Ese es el mensaje del Señor. En este caso, el pueblo judío, pero igual, es válido absolutamente para nosotros, para cada uno de nosotros. El Señor es vida y quiere que nosotros vivamos, quiere que salgamos del pecado, del mal camino. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Es el hombre el que se busca su desgracia, no Dios.
Pasamos entonces ahora a nuestro salmo del día de hoy. Como escoria deshecha a los malvados, por tanto yo obedezco tu ley, mi Señor. Como escoria desechas a los malvados, por tanto yo obedezco tu ley, mi Señor. Me encanta obedecer tu ley, mi Señor. Todos fuerte. Me encanta obedecer tu ley, mi Señor. Una más. Me encanta obedecer tu ley, mi Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Muy bien. Pablo se pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Una vez que tú mueres al pecado, ya no puedes seguir en él. ¿Vamos a seguir pecando y pecando y pecando? Se pregunta Pablo. Y ahora yo les pregunto a ustedes, te pregunto a ti, ¿vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en el pecado? Qué difícil es para el ser humano matar el pecado. Qué difícil es. Es muchísimo más fácil las tentaciones que el demonio nos presenta, así como lo fue para Adán. Qué difícil fue para Adán obedecer a Dios. Le había dicho, haz lo que quieras, anda a todas las habitaciones, todo, pero a esta habitación no entres porque vas a aprender cosas que no debes. Y la curiosidad, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiere que sepamos esas cosas? ¿Por qué no quiere que entremos? Y el enemigo metiendo veneno. No vas a morir. Entra nomás. Lo que pasa es que él no quiere que sepas las cosas que él sabe. Porque si tú aprendes eso serás como Dios. ¡Mentira! El diablo siempre miente. Y Adán y Eva cayeron. Creyeron en el mentiroso. Y estamos en lo mismo día tras día. Todos los días el enemigo nos presenta la misma tentación. Haz esto nomás. Roba nomás, no te preocupes. Nadie te ve. Nadie te ve. Tú roba nomás. Nadie se va a dar cuenta. Haz esto, haz lo otro. Todos los pecados que imaginemos. Hasta el simple pecado de la gula. Comer en exceso. Come, es rico, sigue comiendo, sigue, tú sigue. ¿Está rico, sí o no? Come más. Y sigue comiendo hasta que ya va a reventar. Hasta eso. Pecados tan simples y también, por supuesto, pecados graves. Como la violación, por ejemplo, a una persona, a una criatura. Viólala, nadie te ve, no hay nada. Ahora es el momento.
aprovecha. Y la persona se le mete el demonio, como dicen, ¿no? A la persona se le mete el demonio. Claro, el demonio entra en ti. Tú dejas que el demonio se meta en ti. Y en ese momento ya no eres tú, eres un endemoniado. Ya no piensas en nada. Crees que nunca se van a enterar, crees que no va a pasar nada. Y cometes el pecado. Porque el demonio te está diciendo, no te preocupes. Ahora. Y ahora aprovechas la situación y cometes el pecado. Que te lleva a la muerte. En ese mismo momento acabas de morir. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en el pecado? Pablo dice, no, de ninguna manera, no debemos seguir así. Porque el que muere al pecado ya no puede seguir así. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Junto con el pecado somos sepultados. Muere el pecado, matamos al pecado y nosotros también morimos por medio del bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitemos también. Aquí Pablo está relacionando la vida, la nueva vida, el resucitar, lo está relacionando con el bautismo. Acá tenemos que recordar que hay dos bautismos. El bautismo con agua y el bautismo con fuego. El bautismo con agua es el bautismo del arrepentimiento. Y el bautismo de fuego es el bautismo con el Espíritu Santo. Así que el primer bautismo es el del arrepentimiento. El bautismo con agua. Tenemos que lavarnos, tenemos que purificarnos, arrepintiéndonos de lo que hicimos. En el momento que tú te arrepientes y recibes después el Espíritu Santo, en ese momento recibes vida, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es vida. Así que en ese momento resucitas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Jesús murió y resucitó. Y si nosotros nos unimos a Jesús, nos amarramos con Jesús, también debemos de morir y debemos de resucitar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos nunca más al pecado. La única manera de matar el pecado es morir con Cristo. Cristo murió justamente para destruir al pecado original que arrastra a toda la humanidad. Cristo muere en la cruz para que muera la muerte. Por eso se dice Jesús venció a la muerte, porque la ha matado por siempre y para siempre. Y ha demostrado con su resurrección que sí podemos vencer a la muerte y tener vida nuevamente y vida eterna. Por eso también vino Jesús. Jesús vino principalmente a invitarnos a la casa del Señor, a decirnos que nuestro Padre nos está esperando y que todos tenemos la oportunidad y que el camino es el amor de Cristo y que el camino es la cruz, la muerte. La muerte es el camino, la muerte del pecado, la muerte del viejo hombre. Ese es el camino. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Tenemos que morir con Cristo, morir en la cruz, y tendremos de seguro la resurrección junto con Cristo y la vida eterna. Ese es el secreto que muchas veces se olvida, aún entre los hermanos pastores
entre los hermanos sacerdotes, los hermanos guías, nos hablan mucho. Casi todas las iglesias nos enfatizan bastante sobre el bautismo con agua. Y te invitan a que te bautices. El bautismo de allá no vale, este de acá vale. El de esa iglesia no sirve, este bautismo de esta iglesia sirve. Y entonces te meten a un pozo con agua o te llevan al río. Y con eso supuestamente ya has muerto al pecado y has revivido. Falso. El bautismo con agua es el bautismo del arrepentimiento. Así que nosotros podríamos bautizarnos en el río Jordán o podríamos bautizarnos con una tacita de agua. Eso es lo de menos. Hay iglesias que hasta por eso se pelean. No, ¿acaso Jesús se ha bautizado con un poquitito de agua? Jesús se ha metido dentro del río. Se zambulló, tienes que zambullirte. Nosotros tenemos un pocito, una piscinita, tienes que zambullir todo tu cuerpo para que te limpies todo tu cuerpo. Nos estamos quedando en las formas, no estamos yendo al fondo del asunto. El fondo del asunto no es que te mojes todo tu cuerpo una partecita, el asunto es que te arrepientas. El bautismo con agua es el arrepentimiento. Y el otro bautismo, porque Juan el Bautista, el mismo campeón del bautismo, Juan el Bautista, dice en Mateo, yo bautismo con agua de arrepentimiento, pero detrás mío viene otro más grande que yo, que les bautizará con fuego de espíritu. Y el fuego te quema, el agua te limpia, el fuego te quema. Tienes que bautizarte primero con agua. Y te moldean. ¿Perdón? Y te moldean, y se dijo. Y te moldea. ¿Bien? Los doctores. Pero luego tienes que bautizarte con fuego. Tienes que quemarte, tienes que matar, destruir, calcinar al hombre viejo. Lo malo que te... Y solo así, con ese bautismo con fuego, te podrás entregar verdaderamente al Señor, ya no lavadito con agua. Porque miren, inclusive en la vida cotidiana, nosotros entramos a la ducha y nos bañamos y salimos limpiecitos. Pero una hora después ya estamos nuevamente sucios, contaminados. Termina el día y estamos asquerosos. Y entonces, ese bautismo con agua, ¿qué me garantiza? Solamente una limpieza espiritual momentánea. Porque si no, entonces quiere decir que todos los hermanitos bautizados en las diferentes iglesias, una vez que se bautizaron, ya nunca más pecarían. Nunca más pecarían. Se bautizaron con agua y entonces se fueron hasta el río Jordán y entonces ya no pecan nunca más. Falso. Hay un montón de gente bautizada en las diferentes iglesias que están en la cárcel. Por violación, por robo, por diferentes cosas. Entonces ese bautismo no te garantiza. O sea, claro, te limpia en ese momento como el de la ducha, te limpia tu alma, en ese momento estás limpio. Pero eso no es garantía eterna. La única garantía eterna es la muerte con el fuego. Y ahí sí entrará el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se representa con lenguas de fuego. ¿Se acuerdan que cuando Jesús les sopló a sus apóstoles, aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas? Se les representa al Espíritu Santo así, como que el Espíritu Santo es un fuego que entra en ti y te quema todo lo malo que tienes, quema tu pecado, quema tu hombre viejo, para que quede verdaderamente disponible a la entrada del Espíritu de Dios, para que Dios habite en ti por siempre y para siempre. Ahí sí no volverás a pecar nunca más cuando te bautices con el Espíritu Santo. Vamos al Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Había un fariseo de nombre Nicodemo, principal entre los judíos,
que vino de noche Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer esos milagros que tú haces, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nicodemo. Este pasaje es uno de los más importantes del Evangelio. Tiene una profundidad filosófica muy grande. La conversación de Jesús y Nicodemo es muy trascendente. Por algo está escrito por Juan. Recuerden ustedes que Juan fue el apóstol que iba con Jesús para todas partes, no lo dejaba ni un momento y le paraba preguntando de todo, porque era el más chibolo y por lo tanto el más inquieto, el que quería saber más cosas. Él, Juan, es el único de los apóstoles que llega a conocer otras cosas. Por eso él escribe el Apocalipsis, porque en las conversaciones con Jesús, donde él ya le preguntaba otras cosas aparte. Dime, Señor, ¿cómo es allá en el reino de los cielos? ¿Es verdad que los ángeles tienen alas? ¿Cómo son las cosas arriba? Cuéntame, no seas así. ¿Y cómo va a ser el fin del mundo? Tú has hablado para todos estos, sí, pero ¿cómo es? ¿Pero cómo va a ser? Anda, dime, ¿cómo va a ser ese fin? ¿Cómo vamos a saber? Y cuando tú vengas, ¿cómo se van a dar las cosas, etcétera? Y Juan escribe este pasaje de Nicodemo, que es un pasaje de profundidad filosófica y espiritual muy grande. Veamos. Dice que había un hombre llamado Nicodemo, que era un fariseo y era un principal entre los judíos. No era cualquier fariseo, no era cualquier judío. Los fariseos de por sí ya le tenían un poquito de tirria, un poquito no, bastante tirria a Jesús. Muchas veces Jesús los había hecho quedar mal delante del pueblo. Venían con sus preguntas capciosas a quererlo hacer caer en la trampa y más bien ellos salían mal parados. Así que le tenían bronca. Uno de ellos es Nicodemo, que dice: vino a Jesús de noche. ¿Por qué? ¿Por qué viene de noche? Porque no quiere que sus otros compañeros sepan que él está viniendo donde Jesús. Eso significa que Nicodemo tenía dentro de su corazón muchas dudas. Él era parte de los fariseos, ¿no? Y entre ellos comentaban cosas en contra de Jesús, argumentaban sus propios puntos de vista, pero él tenía muchas inquietudes, no estaban claras todas las cosas. Entonces un día se las ingenia para ir a escondidas a hablar con Jesús. Y le dice: Rabí. Rabí es una palabra que significa maestro, guía, sacerdote grande. Rabí implica que Nicodemo reconoce a Jesús como un gran maestro. Se dio cuenta de la inmensa sabiduría de este hombre y por eso lo va a buscar y le dice: Rabí, sé que has venido de Dios como maestro. Sé que el Señor te ha enviado. Sé que eres un enviado de Dios. Porque si no, no podrías hacer esos milagros y esas señales que tú haces. Esas cosas solamente lo puede hacer un enviado de Dios, alguien especial.
No podrías hacer esas cosas si no estuvieras con Él. Y entonces Jesús le dice, en verdad te digo, como muchas veces cuando Jesús quería enfatizar algo, así como en la primera lectura, ¿no? Escuchábamos, volveos del mal camino. Insiste, enfatiza. Acá también le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Y entonces Nicodemo se queda pues perplejo, ¿no? El que va a tratar de entender cosas y con eso Jesús le destroza el cerebro. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Y le dice, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar al vientre de la madre de nuevo y volver a nacer? Porque Nicodemo no entiende que Jesús está hablando de un tema espiritual profundo. Y él entiende las cosas así, tal cual. Nacer de nuevo. Entonces, ¿pero cómo tendría que nacer de nuevo? Tendría que ir donde mi mamá y meterme en su vientre para volver a nacer. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Puede hacerse eso? ¿Es factible? ¿No? Y Jesús dice, de cierto te digo, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá está la explicación del nacer de nuevo. Acá Jesús le está explicando qué significa nacer de nuevo. Y por eso Pablo nos está explicando muy bien sobre el bautismo. Porque acá Jesús dice que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de agua, en primer lugar, y luego de espíritu. Entonces, quiere decir que para entrar al reino de los cielos me tengo que bautizar con agua. Porque el bautismo me amarra a Jesús, dice Pablo. Pero el tema es que hay dos bautismos y por eso acá Jesús mismo, ya no Juan el Bautista. Juan el Bautista había dicho, ¿no? Yo bautismo con agua, pero detrás viene otro más grande que va a bautizar con fuego. Pero ese es Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista es considerado un profeta. Porque él entendió muy bien las cosas del Señor y profetizaba cosas profundas que venían. Pero acá es Jesús, el mismo Jesús en persona, quien nos está hablando que para entrar al reino de los cielos se necesita el bautismo con agua y el bautismo con espíritu. O sea, te tienes que arrepentir, tienes que abandonar el pecado, matar el pecado, entregarte en cuerpo y alma, sobre todo en alma, tienes que entregarte a Dios, a Jesús. Entregarte a la cruz, entregarte a la muerte de Jesús en la cruz. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que morir, tu hombre viejo, y tienes que volver a nacer. El hombre nuevo tiene que volver a nacer, pero eso solo es factible si tú te bautizas con espíritu. Si, como dice Pablo, mueres en Cristo y resucitas con Cristo. Y termina diciendo, lo que es de la carne, carne es. Lo que es nacido de carne, carne es. Nosotros hemos nacido de carne, de mamá. Hemos nacido y carne somos. Ese nacimiento es el nacimiento biológico que nos hace seres humanos de carne.
Pero ahora Jesús está hablando de otra dimensión. Y por eso dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos que nacer de nuevo, pero ya no de carne, no físicamente. Nicodemo, por favor, entiéndeme. No estoy hablando de nacimiento de carne, te estoy hablando de nacimiento de espíritu. Porque el que nace de espíritu, el que vuelve a nacer, el que resucita con Cristo, entonces en ese momento espíritu es y nunca más pecaremos. En estos tiempos que estamos viviendo en nuestro planeta, con la pandemia, mucha gente, sobre todo al comienzo, cuando nos dijeron que esto era un virus extraordinario, mortífero, total, iba a desaparecer casi la humanidad entera, mucha gente pensó que ya venía el fin del mundo en esos días, ya iba a ser el fin del mundo, ya esta semana seguro va a ser el fin del mundo, así que me tengo que arrepentir. Y mucha gente volvió su mirada a Dios. Pero, como siempre el hombre, como ha ido pasando los días y no ha venido el juicio final, otra vez se están alejando de Dios. Y otra vez se están regresando a lo mismo. Nuevamente está apareciendo, y con más fuerza todavía, la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que se arrepintieron en ese momento, se bautizaron personalmente, se limpiaron, pero solo con agua, no con espíritu. No se entregaron verdaderamente a Dios. Y algunos seguramente sí, seguramente que sí. Debe haber muchas personas que a partir de la pandemia comenzaron a reflexionar sobre su vida, sobre lo que habían estado haciendo, sobre cómo habían estado viviendo. Y estoy seguro que muchos humanos sí entendieron y han cambiado. La humanidad entera tiene la oportunidad de cambiar. Esta pandemia nos está dando una oportunidad para cambiar, para dejar todo lo que era malo entre nosotros los humanos, dejar de lado la envidia, dejar de lado el egoísmo, dejar de lado el pecado, dejar de lado el daño que le hacemos a la naturaleza. Por Dios, no nos habíamos dado cuenta de cuánto daño le habíamos hecho a la naturaleza. La pandemia, al meternos a nuestras casas, nos permitió ver con nuestros propios ojos cómo es que el río se iba aclarando su agüita, cómo es que el mar comenzaba a aclarar su agüita, cómo es que las aves comenzaban a venir de nuevo a las playas y a los parques. Nos permitió ver en vivo y en directo cómo es que nosotros hemos estado abusando de estos animales, de estos pobres animales. Los hemos erradicado de la ciudad. Ellos vivían acá en la ciudad, donde era campo, donde era un río, campo verde, chacras. Y nosotros vinimos y los desalojamos. Y al mar le hemos metido toda la porquería que hemos podido. Al estar encerrados, y no podíamos ir al río a botar la basura, el río se fue limpiando y por ende también el mar y así sucesivamente. Y entonces nos comenzamos a dar cuenta cómo es que la naturaleza comenzaba a revivir. Y ahí recién nos dimos cuenta cómo el hombre, el ser humano, no solamente hace daño a su prójimo, se hace daño a sí mismo, sino también hace daño a la naturaleza, a su medio ambiente. Y al final, ese perjuicio que le produce a la naturaleza regresa sobre él. Porque tiene un aire contaminado, porque tiene un río contaminado. Y ese mismo aire contaminado lo respira.
y esa misma agua contaminada del río la tiene que tratar, hacerle un tratamiento para tomarla. O sea, pero ahí ya no es el agua limpia y pura que estaba antes del hombre. La capa de ozono. Nosotros llenamos de la atmósfera de tóxicos de todo tipo y hemos ido adelgazando la capa de ozono. ¿Y a quién perjudica? Claro, a todos los seres vivos, pero en este caso especialmente a nosotros. Porque los animales y hasta las bacterias y los virus, etcétera, tienen capacidad de adaptación y de mutación y se acomodan fácilmente a las nuevas circunstancias. Pero nosotros terminamos con cáncer. Tenemos la oportunidad de cambiar, pero me temo que no lo vamos a hacer. Y que el ser humano va a seguir haciendo daño, agrediendo a Dios, agrediendo a su prójimo, agrediendo a su medio ambiente, a la naturaleza, y por lo tanto al final agrediéndose a sí mismo. Pero para nosotros no es un momento de total tristeza, porque sabemos que aún en estas desgracias, aún en este momento de tribulación, en este momento en que nuevamente el hombre entra a lo mismo, regresa al pecado, hay mucha gente que sí entendieron el mensaje. Y así como nosotros, estarán reflexionando sobre terminar de matar el pecado que llevan dentro, sacarlo y expulsarlo de su ser para entregarse al Señor, morir en Cristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo, que una vez dentro de nosotros no nos abandonará jamás y nada nos hará daño, ninguna bacteria, ningún virus, nada, ni el veneno de la serpiente te hará daño, dice la palabra. Y por lo tanto, perseveraremos en el camino a la vida eterna. Gracias, hermanitos, por estar todos juntos aquí, por su presencia, porque entre todos aquí reunidos, vía internet y en forma presencial, nos ayudamos unos a otros a corregirnos y a entender cada vez mejor lo que Jesús nos vino a enseñar. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Como escoria desechas a los malvados, por tanto yo obedezco tu ley, mi Señor. Como escoria desechas a los malvados, por tanto yo obedezco tu ley, mi Señor.